Aproximadamente hace unas 3 semanas y media me despertaba bruscamente en medio de la noche a causa de una sensación algo extraña. Esa sensación de que alguien o algo te observa. A causa de esto me despertaba todas las noches. Mi reacción era siempre sobresaltos y unos extraños escalofríos que recorrían todo mi cuerpo. Por más de 2 semanas de estarme despertando en la madrugada, no veía más que la profunda oscuridad de mi cuarto. Y así me la pasé horas de desvelo tratando de conciliar el sueño. Pero siempre que me quedaba profundamente dormido, la misma sensación de que me observaban regresaba a los pocos minutos y me arrebataba el sueño que tanto me costaba conciliar. Hasta que una noche, cuando me desperté, no me sobresalté, sino abrí mis ojos lentamente, hasta que por fin lo vi. Era el rostro de un ser humanoide con grandes y penetrantes ojos verdes fosforescentes, de piel grisácea y grotesca, con una boca muy grande con dientes enormes como los de un sabueso, que formaban una mueca muy rara. Tenía pequeños y negruzcos pelos alrededor de su cara y parte de su cuerpo. También contaba con unas enormes manos esqueléticas como si fueran garras, que se recargaban sobre mi ventana. Fue solo 1 o 2 segundos lo que lo vi, antes de que se alejara de mi ventana, se agachase y se perdiera de mi vista completamente. No pude ni moverme en varios segundos, pero cuando lo hice, me acerqué a mi ventana lentamente con el afán de verlo una vez más. Pero antes de llegar a mi ventana, un temor me invadió y le grité a mi padre y a mi madre, los cuales acudieron a mi llamado. Pero cuando les conté lo que había visto, solo se vieron entre sí, y mi papá se asomó por la ventana verificando que no había nada allá afuera. Después terminó dándome un sermón sobre los videojuegos y los cómics, a los cuales yo no era muy apasionado, y regañándome de que desperté a mi hermano menor. Claro que a mis 17 años mis papás no me harían tanto caso como yo quería, pero ahora creo que nadie me haría caso realmente. ¿Quién creería una cosa así? Después de lo que había visto, no pude dormir en varias noches. Cada ruido o sombra me alteraba bruscamente y me mantenía en alerta toda la noche. Solo pensar que ese ser fuera a aparecer de nuevo me aterraba tanto que sentía como todo mi cuerpo temblaba y sudaba con el solo hecho de ver la ventana. Pero fue hasta que ayer en la tarde-noche, que después de mucho trabajo en la escuela y los estudios para mis exámenes finales, además del intenso calor que hacía, me quedé profundamente dormido. Pero fue un ruido el que me despertó, pero no un ruido como el de las noches pasadas. Fue sin duda una especie de pisadas, como de pies descalzos en el suelo del mosaico. Unas pisadas tan fuertes que me despertaron. Y cuando fui abriendo mis ojos, las pisadas estaban acompañadas de una especie de respiración forzada, como la que hacen los perros cuando tienen moquillo. Cuando me incorporé y deslicé un poco las sábanas que me cubrían la cabeza, pude verlo de nuevo. Era el mismo ser que yo había visto asomándose por mi ventana días atrás, pero esta vez estaba saliendo de mi cuarto por la ventana. Cosa que me causó un horror que no pude describir ni siquiera con palabras. Medí un poco más de 2 metros y se veía espantoso, horrendo. Ante la poca luz que entraba a mi cuarto por mi ventana del poste de la luz de la calle, pude ver lo delgado y lo mórbido que era. Los pequeños pelillos estaban en todo su cuerpo desnudo. Era abismal. Lo que estaba frente a mí era enorme. Quise gritar, pero no pude. Me quedé anonadado y no pude hacer más que verlo salir en silencio y temblando de pánico que sentía solo con verlo.
En cuanto se marchó me quedé sin palabra, solo reaccioné cuando sentí como unas lágrimas se deslizaban en mi rostro. Me paré lentamente y cuando llegué a unos centímetros de mi puerta sentí una humedad en mis pies descalzos que casi me hacen resbalar y caerme de espaldas. Al prender la luz, mi sorpresa fue aterradora cuando vi un ligero charco de sangre que se metía por debajo de la puerta. Llamé a mis padres, pero no tuve respuesta alguna. Al abrirle di un grito al ver el charco ligeramente más grande que recorría todo el pasillo y al final de este charco se encontraba mi madre. Me acerqué muy lentamente hacia ella temblando y con mis ojos empapados en lágrimas. Y al llegar hasta donde se encontraba su cuerpo di un grito tan fuerte y tan profundo que sentí que retumbó en cada rincón de mi casa. Pues mi madre ya no era nada de lo que yo recordaba. Junto con su garganta y su pecho ya no se encontraba. Solo era un cascarón vacío, y alrededor de ella se encontraba un enorme charco de sangre con muchos de sus órganos. Incluso del techo caían grandes gotas de sangre. Con lágrimas en mis ojos corrí hasta su habitación, solo para encontrar a mi padre muerto recargado en una esquina del cuarto, el cual estaba matizado de rojo. El cuerpo de mi padre se encontraba con el abdomen destrozado y sus intestinos se encontraban en sus pies. Su rostro parecía haber sido arañado, pues sus ojos salían de sus cuencas y la piel de la cara le colgaba. Además le faltaba el brazo derecho. Al ver tal cosa, sentí un mareo muy grande que casi me desmayo, pero lo único que pude hacer fue correr con mi rostro envuelto en lágrimas y casi sofocado por el nudo que tenía en mi garganta. Resbalé en el pasillo con la sangre de mi mamá, y al pararme, toda mi ropa estaba cubierta de su sangre. Por mi mente solo pasó una pregunta. ¿Cómo es que no escuché nada de esto? ¿Cómo es que no escuché lo que pasó? Seguí corriendo hasta que llegué al cuarto de mi hermanito de 5 años y al abrir la puerta encontré solo una plasta rojiza en su pequeña cama con uno que otro hueso saliendo de esta. Y vi su pequeña cabeza de mi hermanito que yacía al lado de su cama. Yo solo grité y me alejé de ahí con dirección al teléfono. Pero en la sala había un completo desastre, como si alguien estuviera buscando algo. No distinguí el teléfono por ningún lado, pero sí vi el brazo de mi padre, con lo que parecía ser un cuchillo muy grande, al lado de un par de tripas regadas por la sala. Entonces, escuché un ruido que venía de mi cuarto. Era la ventana. Pero había olvidado cerrarla. Eran unas enormes pisadas y un golpeteo muy fuerte. Tomé el cuchillo, que me costó trabajo zafar de entre los dedos del brazo mutilado de mi padre, y me escondí en una pequeña alacena, que más bien parecía bodega, la cual atoré con una escoba de madera, y me quedé ahí sollozando mientras abrazaba mis rodillas pensando, ¿por qué a mí no me había matado? Alcancé a escuchar un grito que parecía más un aullido como el de un animal, un quejido que logró devastar la poca cordura que me quedaba. No sé cómo me quedé dormido, pero unos enormes golpes en la puerta de la alacena donde me encontraba me despertaron. No supe qué hacer, creí que esa cosa me había encontrado y me mataría. Solo sostuve el cuchillo muy fuerte y empecé a llorar y gritar. Fue mi culpa, yo tuve la culpa. De pronto, unos policías lograron abrir la alacena. Por miedo de los golpes casi hiero a uno y me sacaron de allí bruscamente hacia una patrulla. Yo me encontraba desconcertado sin saber qué pasaba. Yo sé que me encontraba manchado de sangre y con un cuchillo en las manos, que casi haría un policía cuando me sacaron de la alacena y que toda la casa tiene mis huellas y pisadas con sangre. Además de que grité que fue mi culpa. Pero le juro, señor juez, que esa es toda la verdad. Por favor, no me manda a prisión. No lo haga, se lo imploro por Dios. Le juro que yo no fui.
fue lo que se asomaba por mi ventana.